Bienvenida, bienvenido a este nuevo video para el canal. Hoy voy a traer algo que experimenté esta mañana y conforme fue pasando el tiempo fui entendiendo el mensaje detrás de esto y de hecho es un mensaje que quise compartir. Hace algunos años me acuerdo que cuando aún vivía en casa de papá, muchas veces me quejaba porque mi padre tenía su propio negocio pegado a la casa y había siempre mucho ruido, muchas personas, desorden, era bastante caótico. Entonces yo siempre me quejaba de esa casa, me quejaba de por qué estaba ahí, de por qué no podía vivir una vida más tranquila, de muchas cosas, de la situación económica, del núcleo familiar, me quejaba de todo. Recuerdo una mañana que me desperté y vivía mucho tiempo en ese estado de queja, de letargo, de compararme con otras personas, de decir por qué no puedo estar en otra forma, en otro lugar. Y me acuerdo una mañana que me levanté y me apareció un video de un youtuber, no me acuerdo quién, alguien que hacía esos vlogs por el mundo, y subió un video en un barrio, el típico video de los barrios más, no sé, peligrosos del mundo, o más pobres del mundo, algo así. Y vi una perspectiva, vi unas vidas, vi muchas cosas que me hicieron sentir mucha gratitud por la vida que tenía. Y ese día me acuerdo que me cambió el chip y cada vez que entraba en ese modo de queja, recordaba este video, recordaba esa otra parte del mundo donde las personas vivían otras experiencias y me traía de vuelta la conciencia. Hoy me pasó de mañana, ya hace tiempo que no vivo de esa forma, pero me pasó hoy de mañana de levantarme, despertarme, estar en la cama y, y no tenía muchas cosas que hacer, estaba como un poco tranquilo. Y en vez de despertarme y ponerme a hacer cosas o arrancar con mi actividad, medité un poco y me puse y agarré el celular. Entré a YouTube y me apareció un canal similar, un video similar al de aquella vez. Sobre un país, no lo recuerdo, creo que era por Pakistán, donde la calidad del aire era estaba muy contaminado, no se veía el cielo, no se veía el sol, había una capa de smog, había moscas por todos lados, el olor era insoportable, lo remarcaba el youtuber, y, y un sinfín de cosas, y sin embargo las personas de ese país eran súper cálidas, él no tenía que preocuparse por los robos, eh, todas las personas se le acercaban, lo saludaban, le sonreían, le ofrecían cosas, aún en una extrema pobreza. Y me remontó a ese momento y me doy cuenta cómo tener una perspectiva así, cómo en el mundo siguen habiendo realidades, aunque está cambiando todo muy rápido, siguen habiendo realidades duras, realidades que no son ni cercanas a lo que nosotros vivimos, lo cual nos permite entender que realmente, si bien hay días donde uno se siente más entusiasmado, más alegre, más feliz, hay días donde estás más, uno puede estar en otra perspectiva diferente y, y ver estas otras partes del mundo, estos otros lugares, nos ayuda a conectar con esa gratitud. Pero también me hacía darme cuenta de que yo conectaba, por ejemplo, esto, porque esta es la introducción, lo conectaba con que, bueno, yo lo conectaba no tanto a nivel material, pero sí a nivel de que ahora miro por la ventana y hay un cielo azul, el aire que respiro se siente puro, la materia prima, lo que como, hasta tomo mate con yerba orgánica, sin procesos, todo eso que uno lo tiene por natural, en realidad es algo que es natural, es algo que debería ser lo común, deberíamos, inclusive el planeta podría estar mejor,
pero que hoy día, en el presente, con toda la gama de experiencias que hay en este mismo mundo, tenemos grandes privilegios. Y acá es donde lo uno a la perspectiva actual que tengo y lo conectado con lo que me llegó hoy después de meditar en eso un rato. Y hay que entender que las personas, para encarnar, para vivir una experiencia, así como esos seres en Pakistán, como otros seres en diferentes partes del mundo, cuando van a encarnar, se postulan con su herencia kármica, se postulan con un plan de evolución, y hay seres que custodian el plan evolutivo del planeta que nos otorgan, son conocidos como señores del karma, y nos otorgan no castigo, sino acorde a nuestra energía, la mayor calidad de vida o las condiciones donde uno pueda evolucionar espiritualmente más rápidamente. Y el hecho de, ahora es donde invito a vos que estás mirando, el hecho de mirar tu propia vida y viendo la gama del espectro de experiencias que hay en el mundo y encarnar en una vida donde uno puede tener una cierta libertad, donde te encontrás en un espacio del mundo, porque sé que quienes miran esto resuenan con esto, en un espacio donde puedes tener una cierta tranquilidad, donde hay belleza a tu alrededor, donde tenés lo que necesitas, donde todo esto a lo que voy, tanto lo material, tanto la naturaleza a nuestro alrededor, lo que nos da es libertad. Porque uno en este tiempo piensa que la libertad es tener millones de dólares en el banco y poder viajar a donde uno quiera. Y en realidad eso no es libertad. Eso es una parte mínima de la libertad en la que gran parte de la humanidad se enfoca para creer que es lo importante. Esto se basa en un sistema en el cual te empuja a o estar en el letargo de la deuda o en la esclavitud de generar como si fuera a vivir millones de años para después convertirte en alguien y toda una historia. Y muchos nos lo creemos, muchos no. Pero la verdadera libertad en cuanto a la perspectiva del espíritu, se trata de poder estar en un lugar donde las condiciones te permitan tener esos espacios de conexión, donde te permitan tener una vida tranquila. Yo me quejaba antes de que Uruguay era un mal país, cuando tenía esta otra visión, porque decía, acá si querés ser rico es difícil, acá todo es difícil. En realidad hoy día me doy cuenta que es un país tremendamente privilegiado, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas trabajan muchísimo y sí, generan dinero, pueden usarlo, hay muchas distracciones también, pero la estructura mental del país es tan intensa que en gran parte del país no se acostumbra a tener amigos, juntarse, hacer lo que a uno le gusta, sino que todo es trabajo. En cambio acá en Uruguay, gran parte de la conciencia es disfrutar del tiempo, hacer lo que quiero y trabajar. Obviamente que uno esa libertad la puede canalizar de diferentes formas, libertinaje, hedonismo, es decir, busca el placer personal, o también lo puedes canalizar para la conexión con el espíritu y te das cuenta que es un país tremendamente libre en ese sentido. Entonces, la invitación de este video es a poner en perspectiva todo esto, a poder ver realmente dónde estás parado, qué vida elegiste. Yo me quejaba de los conflictos de mi familia, de que mi padre era de tal manera, mi madre era de tal manera, mi casa era de tal manera, mi economía era de tal manera, mis deseos no los podía cumplir inmediatamente. Eso antes, ¿no? Y hoy día que lo veo con otra perspectiva, digo, qué perfecto que es todo, qué perfecto que fue todo, las condiciones para permitir que me desenvuelva en el nivel espiritual, que en realidad es lo que hoy día veo como lo más importante. Y no quiero que esto se confunda con me voy hacia lo espiritual y me olvido de todo lo
terrenal y material. Eso es uno de los grandes errores y de los primeros errores que cometemos cuando conectamos con el mundo espiritual. Se ve muy lindo, se siente muy lindo, es muy prometedor, entonces me olvido de todo lo demás. Y en realidad hay que entender que el plan divino se viene a realizar en la materia, entonces ambas van de la mano. Pero siempre, siempre, siempre piensen en esto. Si yo llego de noche a una casa y quiero hacer lo que quiera, cocinar, quiero ir a bañarme, quiero ir a acostarme y descansar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es de noche. Prender la luz. Entonces, en ese sentido, lo espiritual siempre va a estar antes que lo físico, porque si no me anclo en el espíritu para vivir la vida terrenal, me voy a perder en lo terrenal. Pero si solo estoy en el espíritu, no voy a poder llevar eso a lo terrenal. Y si solo estoy en lo terrenal, ya tienen muchos ejemplos a lo largo y ancho del planeta. Entonces, a eso me refiero con centrarse en el espíritu, en enfocarse en eso primero y después llevarlo a lo cotidiano. De hecho, la espiritualidad es mucho más cotidiana de lo que parece. Yo al principio pensaba que para ser espiritual tenía que estar haciendo cursos, tenía que estar haciendo sesiones, tenía que estar haciendo... Y hoy día en realidad me doy cuenta que ir a sentarme en el patio es un proceso espiritual, charlar con un desconocido es un proceso espiritual, surfar lo es también. Obviamente que si uno lo que busca es servir, hay actividades específicas de servicio que, que nos van a asistir en ese propósito, en ese proceso. Pero el hecho de vivir una vida espiritual es cotidiano. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Sí, eso es todo por hoy. El día de hoy es más como un video más reflexivo. Así lo voy a poner en el título. Porque el mensaje tiene más que ver con una reflexión que cada uno puede hacer. No quise hacer mucho esta reflexión porque siento que cada uno tiene que hacerla en su propia vida, en sus propios zapatos. Y entender que sea donde sea que estás, hay un plan para que estés ahí. Es un plan que lo elegiste vos, porque los señores del karma, cuando uno se postula, va con un plan, y los señores del karma, en base a ese plan, crean las condiciones, el contrato, como se le llama, y nos indican la posibilidad. Y es uno el que libremente elige atravesar eso. Entonces, en ese sentido, entendiendo que estamos donde realmente nuestro espíritu quiere que estemos, es importante también ver lo afortunados que somos en todo momento, no solo ante ciertas circunstancias. Me despido por acá, espero que tengas un hermoso día.